Bueno, pues vamos a dar inicio mientras se acaba de conectar todos los espectadores y algún ponente que queda pendiente de conectarse también a este nuevo webinar. Buenas tardes a todos. Esperamos que estéis todos bien y tenemos este nuevo webinar que hemos preparado para hoy con el título de Retos en la reconstrucción del sector del business travel. Antes de dar paso a Begoña Blanco, a nuestra presidenta, simplemente recordaros para los que si sois nuevos en los webinars nuestros, pues que abriremos al final un turno de preguntas, que para formular preguntas os aconsejamos que utilicéis la opción de preguntas y respuestas que hay abajo de vuestra pantalla. Y que como somos varios ponentes, hay la opción de ver en vista galería, que te permite tener todas las pantallas de los diferentes ponentes a la vez. Y bueno, supongo que me estoy dejando algo que luego ya en todo caso comentaremos, pero vamos a dar paso a Begoña. Begoña, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, muchas gracias y bienvenidos a todos los que podéis acompañarnos esta tarde. Yo creo que además, bueno, pues el título del webinar de hoy es un título que, bueno, nos habla de expectativas, ¿no? A saber, bueno, pues cuáles van a ser los retos que se van a afrontar en el sector. En un momento, además, que yo creo que este webinar viene muy bien, en el que ya empezamos a ver, ¿no? Y empezamos a tener signos de que, bueno, pues parece que la cosa está empezando a recuperarse más, ¿no? Tenemos menos contagiados, con lo cual eso nos hace prever también que, como se ha ido viendo a lo largo de este año y probablemente ya para la segunda mitad del año, pues ya empezaremos otra vez a movernos, ¿no? Más libremente y también, lógicamente, esto repercutirá en el sector, con lo cual pues me parece que es un momento perfecto para poder tener este webinar. Nos lo van a contar ellos, ¿no? Porque la verdad es que estamos ahora mismo entre las iniciativas que hay de pasaporte sanitario, la vacunación, bueno, pues ojalá justo hoy aquí con este webinar demos el pistoletazo de salida, ¿no? A lo que llevamos tanto tiempo deseando, antes lo hablábamos, o llevamos un año ya que parece mentira y ojalá ya pues justo hoy sea el punto de inflexión para que la siguiente vez que nos veamos pues ya hablemos de cómo hemos vuelto todos a retomar, ¿no? Bueno, pues la periodicidad en viajar y la movilidad, con lo cual muchísimas gracias a todos los que estáis hoy con nosotros como asistentes. Las preguntas que tengáis, ya lo ha explicado Víctor, al final nos las podéis hacer, que estaremos encantados de responderoslas. Y, por supuesto, dar especialmente gracias, no solamente bueno, pues a Oriol y Javier, que van a estar moderando esta mesa, sino tanto a Ángel como a Inmaculada, que bueno, pues estoy convencido que todo lo que nos van a contar nos va a venir a todos fenomenal. Así que nada, muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis todos. Bueno, lo primero, como decía nuestra presidenta Begoña Blanco, el agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Sabéis que el webinar de hoy trata sobre los retos en la reconstrucción del sector del business travel. Para ello yo creo que hemos traído, vamos, no creo, sin lugar a dudas hemos traído a dos auténticos pesos pesados en la materia. Por un lado nos va a acompañar Inmaculada Herranz. Inmaculada es directora del Departamento de Laboral y de Seguridad Social de PricewaterhouseCoopers. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Pontificia de Comillas. También es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED. Curso de doctorado en Derecho Laboral por la UNED, profesora de máster de acceso a la abogacía y del máster a dirección de personas y equipos en la Universidad Antonio Nebrija y ha impartido el máster de acceso a la abogacía en el CEU y en el IE. Y si por si todo esto fuera poco, ella está en la lista de Best Lower de los mejores abogados del 2017. Por un lado, también nos acompaña hoy Ángel García Bullareño. Ángel, él es director del área de turismo de la firma multinacional de consultoría Bainsters. Lidera la división Ángel, esta división desde el año 2009. En su misión de ayuda a las empresas de todo el ecosistema de la industria turística, les ayuda en su recuperación, en su transformación y, cómo no, en hacer de ellas un crecimiento rentable. También las asesora a destinos tanto nacionales como internacionales en su proceso de evolución a convertirlas en ciudades turísticas sostenibles. Y por último, y no menos importante, la persona que hoy va a moderar el webinar de ISTA, pues es un conocido también de todos ustedes, Oriol Rivas.
Oriol Rivas es el responsable de contenido de la revista líder en el sector, de la revista Travel Manager, y cómo no, forma parte del equipo directivo de ISTA. Oriol, bienvenido. Gracias, Javier, muchas gracias. Yo te cedo los trastos para que ya, tanto con Inmaculado como con Ángel, empecemos el debate, las ponencias, pero antes tú nos vas a entrar en contexto, ¿no? Pues así es. Voy a empezar a compartir un poco una breve presentación. Más que nada, como decías, Javier, un poco de contextualización de dónde estamos y un poco hacia dónde vamos, sin entrar en demasiadas concreciones, porque para eso están Inma y Ángel. Vamos a ver si pasa. Venga. ¿Dónde estamos? Pues no hay más remedio, desgraciadamente, que comenzar por datos globales en lo que a la pandemia se refiere, ¿no? Más de 114 millones de infectados de COVID-19 y lamentablemente 2,5 millones de defunciones. Estos son datos pues terribles. Aquí, en estos cuadros que proceden de la Organización Mundial de la Salud, os hemos puesto un poco pues, los países que más peso económico tienen y también que más afectados por la pandemia han estado, además de otros especialmente europeos con los que España tiene una relación comercial, industrial y precisamente de turismo, ¿no? Como vemos, pues, los Estados Unidos y Brasil, pues también por una cuestión de simple peso demográfico, son los que tienen más casos acumulados. Al lado también tenéis el acumulado de defunciones y en la tercera columna tenéis el acumulado de defunciones por cada 100.000 habitantes, que quizás es una cifra que nos sitúa mejor el análisis, ¿no? de cómo ha afectado a cada país la pandemia y cómo lo ha afrontado. Veis que el caso de China, por ejemplo, tiene un 0,33 de casos acumulados y solo 4.800 muertes. Bueno, ya sabemos que el caso de China es un poco particular siempre en todos los sentidos y hay que cogerlo un poco todo entre comillas. Luego, lógicamente, el sector del turismo ha sido entre uno de los más afectados, lógicamente, todos lo sabemos, todos lo hemos sufrido. Os hemos puesto este estudio de GBTA, que es la asociación de Business Travel mundial más importante del mundo y de la que IPTA forma parte, que representa en España. Pues GBTA ha hecho un estudio que presentó a finales del año pasado y uno de los datos es cómo afectó precisamente la pandemia a los diferentes sectores. Como vemos, pues lo que es el Trade and Transportation, el comercio y el transporte, el Leisure and Hospitality, lo que es la restauración, los hoteles, pues han sido los sectores más afectados. Y como veis, las tres redondas azules, que son los sectores de informática, de financiero y de inmobiliario, son los que menos afectados están, también en buena parte porque su trabajo, la fuerza laboral, pues la manera de trabajar puede hacerse en su mayoría pues teletrabajando y esto, qué duda cabe, que también les ha ayudado a soportar mejor esta pandemia. A nivel del business travel, que es lo que nos ocupa y lo que más nos interesa en nuestro caso, pues los datos también son bastante demoledores. Como veis aquí, son datos también del estudio de GBTA, que por cierto lo tenemos colgado en la página de IPTA y en la página de Business Travel y os animo a descargarlo porque tiene datos muy, muy interesantes. Pues como decía, GBTA pues, calcula que respecto a 2019 el gasto en global en Business Travel cayó más de un 51%. Tenéis aquí los top 15, los países top 15 en cuanto a gasto en Business Travel. Y en el caso de España, pues cayó un 55,5%, que digamos que está un poco pues, en la media de países equiparables o países de nuestro entorno. Otra de las consecuencias, y esto es un dato bastante terrible, es que en 2020 se perdieron el equivalente en horas de trabajo a 400 millones de empleos a tiempo completo, a jornada completa. Solo en los sectores pues, que nos afectan a nosotros, ¿no? A las aerolíneas, a los hoteles, a la restauración, al transporte terrestre. Y para hacernos una idea también de la magnitud de esta crisis,
GBTA calcula que las pérdidas en gastos de viajes de negocios en 2020 serán o han sido 10 veces superiores al impacto del 11S o a la crisis que empezó en 2008 con la caída de Lehman Brothers. Estos datos económicos o más financieros son las consecuencias de la pandemia. Luego, a nivel conceptual, pues he puesto aquí un poco de nube de conceptos que hemos ido repitiendo, que estamos repitiendo durante estos últimos meses: ERTE, restricciones de movilidad, cierre de empresas, desgraciadamente, teletrabajo, y luego, pues, que duda cabe, las grandes esperanzas que auguran el futuro, como puede ser el pasaporte sanitario o la vacunación, que creemos que puede ser la gran solución a esta crisis, ¿no? Y un poco, para acabar, un poco de optimismo después de algunos datos negativos, ¿no? Los escenarios de futuro que yo creo que invitan al optimismo, que salen del mismo estudio de GBTA. Como veis, hay 3 escenarios, uno más pesimista, otro más moderado y uno más optimista. Pero bueno, en cualquier caso se trata de escenarios que invitan al optimismo. En 2021, este año, ya creceremos un 21%. Para 2022, pues sobre un 38%, donde se espera que recuperemos también los grandes viajes de largo radio y los eventos presenciales, pues con bastante asistencia. Y 2023-2024 sí que es verdad que crecerán en menor medida, pero porque se calcula que a partir de 2024-2025 el gasto en business travel será ya el equivalente o incluso un poco superior al de 2019. Así que yo me quedaría con estas cifras positivas, y aunque 2024 parece muy lejos, pero yo creo que si el nivel de vacunación es bueno, si tiran adelante iniciativas como el pasaporte, los certificados sanitarios digitales, pues incluso esto podría acelerarse. Y yo nada más cedería la palabra a Ángel y a Inma, porque ellos sí que nos explicarán cosas mucho más interesantes y yo creo que críticas para el futuro que nos espera. Y si te parece, Ángel, empezamos contigo. Fenomenal. Oriol, ¿me oís? Sí, perfecto. Pues oye, lo primero, muchas gracias, Begoña, Víctor, Oriol y Javier, por la invitación. La verdad es que me gustaría tener una bola de cristal, pero no la tengo, y eso que, pensando en todos los asistentes, y como decía Víctor al principio, pues hay travel managers, hay gente de agencias de viaje, hoteleros, gente de líneas aéreas, de empresas de movilidad. La realidad es que todos esperamos certezas y buenas noticias, ¿no? Entonces, yo creo que antes de poner mi presentación, que voy a procurar ir rápido para que luego tengamos tiempo para el debate, me gustaría resaltar 4 palabras que también remarcaré al final, ¿no? Una, realismo. Yo creo que llevamos tiempo de pandemia en el cual hemos dado cifras y más cifras que se pulverizan al día siguiente, no solamente económicas, sino a nivel de previsiones turísticas. La oportunidad, porque yo creo que esto, como en toda crisis, siempre se genera una oportunidad. La transformación que se nos plantea por delante y que solo viendo esa oportunidad seremos capaces de aprovechar. Y por último, un liderazgo inspirador, porque en estos momentos, y yo creo que todos somos conscientes de ello, necesitamos pues un liderazgo distinto, más inspirador y más participativo, especialmente para muchos de los que estamos aquí, que en algún momento tenemos una situación difícil porque la industria está pasando por momentos difíciles. Así que espero ilustraros con una visión que tenemos desde Braintrust multisectorial, porque no solamente nos dedicamos al turismo, y al final daros pie a algunas preguntas que probablemente, aunque no tengamos nada de la respuesta, sí que podamos compartir opiniones. Así que, si te parece, Oriol, comparto pantalla. Me decís si se ve y lo pongo en pantalla completa. ¿Veis la pantalla? Se ve. Perfecto. Pues bueno, pues el título yo creo que era el mismo que teníamos como objetivo en la ponencia, y es compartir los retos en la reconstrucción del business travel. Lo primero que me gustaría es reflexionar entre todos, ¿no? Pues que nos dirigimos hacia tiempos de cambio, y una de las cosas que sucede con todas las interacciones con los clientes nuestros, que sois todos los actores del ecosistema turístico, es que mucha gente espera que todo vuelva a ser como antes, ¿no? Y yo creo que tenemos que aceptar la realidad y pensar que sobre todo lo que tenemos que hacer es acompañar la realidad a través del cambio y la transformación. Como dice la frase de Charles Darwin, las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan mejor al cambio.
Traigo un escenario macroeconómico global no porque quiera entrar en el detalle de cómo crece cada país, ni mucho menos, sino porque será parte de esa primera mirada realista a la ponencia, ¿no? Que sería pues que muchos países están afectados de una forma muy importante, pero en especial, sobre todo, aquellos con los cuales nos relacionamos más comercialmente, que serían los países europeos, los tenéis aquí en el círculo, donde el crecimiento del 2021 no superará ni mucho menos el desplome del 2020, el Reino Unido, que le tenemos aquí porque lo hemos sacado de la Unión Europea, donde tampoco ni mucho menos se crecerá como el decrecimiento que tuvo en el 2020, y por otro lado Latinoamérica también, que son otros de los mercados con los cuales más nos relacionamos y donde tenemos la mayoría del tráfico internacional. Me atrevería a decir que el 80% del tráfico internacional se ciñe a esos mercados, a esas regiones. Por lo tanto, yo creo que tenemos que tener en cuenta esas variables para la salida de la crisis y para la actividad empresarial, siempre con esa mirada de realismo que decía al principio. La segunda parte que me gustaría también compartir con vosotros es que la vacuna anuncia la luz al final del túnel, pero la realidad es que nada volverá a ser como antes. A mí me gusta decir que mientras hibernamos, y ahora lo hablábamos con Begoña, llevamos ya un año todos hibernando, el mundo está cambiando. A veces estamos en nuestra propia burbuja del teletrabajo, de nuestra empresa, de nuestros clientes, pero el mundo está cambiando en cómo se consume, en cómo nos comportamos, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel social también, ¿no? Y en este sentido, la cadena de valor turística se transforma, como vamos a ver después en alguna diapositiva posterior, y el business travel, como decía Begoña también al principio, nos preparamos o nos debemos preparar para una reactivación paulatina, pero sobre todo para un futuro diferente. Me gustaría dejar la frase que le digo a mucha gente en todos estos meses, ¿no? No esperemos a que todo vuelva a ser como antes. Montémonos en la ola del cambio y de la transformación y aprovechemos las oportunidades. Y aquí me he traído algunos recortes que preparando la ponencia pues veía cosas como pues habrá menos compañías aéreas, el business travel irá o se dirige hacia una transformación no poco importante. La vacuna no es toda la solución y yo creo que Inmaculada probablemente después nos ilustrará sobre ello. Se espera la recuperación del mercado turístico siempre con el ocio antes que el negocio, pues allá por el 2024 empieza en función del ritmo de vacunación, empiezan a hablarse del 2025. Esta mañana también leía Intermoney, pues una de las cosas que dice es que estamos con un ritmo, con una cobertura de vacunación del 2% a nivel mundial y nos harían falta 35 meses para completar ese 100% de vacunación. No olvidemos que no solamente tenemos que tener en cuenta nuestro país, sino aquellos países y mercados hacia los que viajamos, ¿no? Así que, dicho esto y puesta la mirada de realismo, vamos a la oportunidad. Los principales cambios y transformaciones que por otro lado también me gustaría dejar sentado que la pandemia no está creando, la pandemia solo está acelerando algunas tendencias que ya veníamos viendo y que se producen de forma irreversible y que provocan esa revolución en la forma de hacer negocios, ¿no? Entonces, me he permitido traernos algunos, creo que antes también Oriol hablaba de ellos, ¿no? Crisis global, relocalización y reestructuración de las industrias, medidas restrictivas de movilidad y ese plan de vacunación que todos esperamos con ansia. Destrucción rápida del tejido empresarial. Se estima que entre un 20 y un 30% de las empresas en España probablemente estén a punto de cerrar o cierren o hayan cerrado. Por lo cual, eso también nos pone esa mirada de realismo. Tensiones económicas, presupuestos y políticas austeras, así como en el viaje de ocio hay una bolsa contenida por la capacidad de ahorro que hemos tenido los españoles durante la pandemia, las empresas están en mucha dificultad. El impulso de la digitalización y aumento del teletrabajo, que también nos ha hablado Oriol de ello, y por otro lado, que también va a tener que ver en la recuperación la sostenibilidad, que es una meta a cumplir por todas las empresas para cumplir con la Agenda 2030. Esto nos llevaría a una recuperación, son datos que hemos interpretado
a través de las previsiones de IATA. Incluso algunos analistas piensan que no se recuperará todavía en el 2024, pero empezaríamos por una reactivación del tráfico nacional. Ya leemos hoy que prácticamente los cierres perimetrales serán muy comunes en todas las comunidades autónomas. La reactivación del tráfico europeo en el segundo semestre, junto con la activación del MAIS en un formato híbrido, eso sí. La reactivación del tráfico internacional y la recuperación del MAIS presencial serán los siguientes, y por último la consolidación de la actividad business y esa recuperación tan ansiada a niveles pre-COVID allá para el 2024. Hemos preguntado a las empresas, por otro lado, el año pasado, y exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Y Inmaculada, por supuesto, será una actora fundamental en la webinar de hoy. Lo que nos dicen son que lo que necesitan es garantizar y gestionar la esencialidad en los viajes, respetando las 3 Ps, que me gusta mucho utilizar este concepto: People, Profit and Planet. Las empresas estarán siempre mirando la ventaja de viajar para sus viajeros, para su beneficio y para su cuenta de resultados y para esa sostenibilidad del planeta. Utilizar proveedores con garantías y solvencia, nunca más importante, sobre todo en los tiempos que vivimos. Acompañar al viajero en todo lo que tiene que ver con su seguridad, el risk management y el duty of care. La integración, digitalización y personalización de los procesos, control y optimización del gasto y asesoramiento sobre la gestión y mejora continua de la inversión para hacer crecer su negocio. Y en esto tenemos que estar trabajando todos los actores de la cadena de valor, más allá de lo que cada uno tenga como objetivos. Yo creo que la colaboración es más importante y más fundamental que nunca, no solamente entre los que estamos aquí hoy, sino también entre organismos públicos y privados. La industria, me gusta decir que el efecto en los proveedores es que la industria está dibujando su futuro. También se preveía, simplemente la pandemia lo está acelerando, ¿no? En los proveedores lo que sucede es una caída, me atrevería a decir un desplome de los ingresos del 80, del 90%, una pérdida de rentabilidad, unos problemas de liquidez, algunos recurriendo a ayudas públicas que tendrán que devolver en su momento, reestructuración de plantillas con ERTES y ERES en algunos casos, y por otro lado dificultades en el modelo de negocio, y yo creo que también en todo el ecosistema turístico. Y esto, yo creo que la concentración, el otro día me preguntaba Víctor también, es una necesidad, no es una casualidad, es una necesidad. El ecosistema turístico no puede vivir con la atomización que tenía antes, ni mucho menos. Sin embargo, para las agencias de viajes yo creo que hay una oportunidad fundamental. Me he permitido dibujar este gráfico que lo que dice es los servicios de valor no transaccionales, que sería aportar el valor más allá del billete de avión o del bono de hotel a la empresa, y el nivel de digitalización en el eje horizontal, y aquí donde estaríamos, y en ese sentido yo creo que lo hemos compartido con las agencias de viaje, tienen que ir hacia este cuadrante de post-COVID y serán más necesarias que nunca. La venta directa tiene menos cabida en tiempos de complejidad. Solo una agencia de viajes especializada puede garantizar las necesidades que tiene el director de compras, el travel manager, el organizador, el viajero. Esa compra directa que había antes, me compro el hotel, me compro el avión, ahora es mucho más complicado, porque ninguna empresa se puede permitir que su empleado esté a merced sin tener esa protección que a día de hoy las agencias de viajes pueden aportar, ¿no? Y en ese sentido también deben migrar del rol de fulfiller al de consultor y rentabilizar su negocio, por otro lado, porque ya venían de un negocio muy marginal, con lo cual veremos nuevos modelos que se van abandonando el concepto del transaction fee para pasar a otros modelos de subscription fee y otros conceptos mucho más innovadores. Y por último, los retos, me he atrevido a poner 10 que son fundamentales, y en mi papel de coach, muchos de vosotros que estáis aquí hoy me conocéis y me gusta siempre aproximarme a los problemas con una mirada de coach y de oportunidad, porque el pasado no lo podemos cambiar y el futuro aún no ha llegado. Entonces, lo he conceptualizado bajo 2 epígrafes. Uno, ¿qué no está bajo nuestro control? Y qué sí está bajo nuestro control. A veces nos preocupamos por cosas que sucederán, que nunca suceden o que no suceden en la forma en que lo hemos planificado. Y no debemos preocuparnos por aquello que no está bajo nuestro control y sí por aquello que podemos hacer.
Lo que no está bajo nuestro control es progresar en el programa de vacunación para lograr esa mínima inmunidad de grupo, sobre todo a nivel global, con ese 2% que llevamos a día de hoy, que sería lo que permitiría levantar las restricciones de movilidad. Tampoco está bajo nuestro control garantizar la seguridad sanitaria con protocolos estandarizados, decía Begoña al principio, por parte de los gobiernos. No está bajo el control de los que estamos hoy aquí. Alinear los planes de desescalada de forma que faciliten un flujo de viajeros seguro, minimizando el miedo y eliminando la aversión a viajar, tampoco está bajo nuestro control. Implantar un pasaporte sanitario y ese balón se lo dejo a Inmaculada para después, que seguro que lo trata con mucha más maestría que yo, y tampoco está bajo nuestro control asegurar el crecimiento de la economía en función de cómo están viéndose afectadas los distintos mercados y los distintos países. Pero sí que está bajo nuestro control escuchar y comprender al cliente y cumplir con lo que necesita en ese ámbito de las 3 P's y de la gestión óptima de los viajes. Alinear los procedimientos entre los proveedores de la cadena de valor, fomentando esa reactivación de la demanda y la recuperación. De nada sirve que una línea aérea ponga, o una asociación de líneas aéreas ponga unos protocolos de máxima protección y de máxima seguridad si después el hotel, el taxi, donde el viajero está siguiendo ese travel journey, pues no están alineados, ¿no? Y eso provocará en las empresas cierta aversión a poner al viajero ante determinados riesgos. Así que es muy importante alinearnos todos los que estamos hoy aquí. Por otro lado, digitalizar los procedimientos siguiendo el Customer Journey y no el Supplier Journey. Es decir, tenemos que mirar qué hace el viajero desde que sale de casa hasta que llega a casa, digitalizarlo en plataformas y aplicaciones que le faciliten la vida y que mejoren su experiencia y su seguridad. Dotar a las agencias especializadas del conocimiento y las herramientas para que puedan satisfacer la necesidad de la empresa. Y por último, un tema que también me permito hoy llevar a la mesa, me encuentro con mucha gente, muchos de los que estamos hoy aquí, bajo ese liderazgo inspirador que decíamos, me encuentro que muchos en ERTE o en situación compleja ni siquiera están siendo contactados por sus empresas durante este momento de crisis y pandemia. Necesitamos un liderazgo más inspirador, necesitamos los travel managers que están en situación crítica o difícil o la gente que está trabajando en el sistema turístico. Necesitamos ejercer un liderazgo con ellos porque sin ellos no salimos adelante y ellos son los que han puesto ese esfuerzo durante los tiempos de bonanza. Y por último, pues traer otra reflexión, ¿no? Y es que las buenas noticias y el optimismo, para finalizar, es que el Business Travel va a seguir siendo un motor fundamental del crecimiento económico y del progreso empresarial y social. Y todos los que estamos aquí hoy tenemos esa responsabilidad de reactivar y transformar la industria y dotarla de un propósito sostenible. Y vuelvo a finalizar con esos 4 conceptos que dije al principio, ¿no? Miremos la vida con realismo, interpretando siempre la oportunidad que aprovecharemos a través de la transformación, ejerciendo un liderazgo inspirador. Es verdad que es la hora de la reconstrucción, pero también de la siguiente transformación. Y esto es lo que quería compartir con vosotros. Ya digo, no tengo la bola de cristal, pero me someto a las preguntas que tengáis después. Así que, Inmaculada, te dejo la palabra. Muchas gracias, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a IBTA por la invitación. Y sobre todo, bueno, tengo la sensación de que me toca bailar con la más fea, que se solía decir, y poner un poco, bueno, esos pies a tierra de qué están haciendo las empresas, tanto desde un punto de vista de empresa-cliente, es decir, hablo, pues, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de PwC, que somos, pues, en España 3.000 trabajadores que hemos tenido que adaptarnos a la nueva realidad, como otras muchas empresas, y de ser una empresa que habitualmente nosotros viajábamos por placer, pero también por trabajo, pues nos hemos tenido que quedar en casa, y a su vez tenemos clientes que nos demandan, sobre todo desde el punto de vista laboral, que es mi especialidad, soluciones para sobrevivir a lo que un querido amigo, que es además el director corporativo de Relaciones Laborales de Globalia, ha denominado el show de Truman. Ha sido tal el impacto del COVID, ha sido tal el impacto de tener que declarar un estado de alarma, de tener que legislar sobre la marcha, de tener que darnos una protección, que nos hemos creído la burbuja y nos hemos creído que vivimos en ese mundo
pues más o menos redondo, que dentro de lo que cabe nos da una cierta tranquilidad y una cierta garantía de poder salir de esta situación de crisis, pero que al final está la pantalla y la puerta que nos va a dar, bueno, pues la posibilidad de, con la experiencia vivida humanamente y profesionalmente de un año durísimo, salir al mundo real, en mi opinión, mucho más fortalecidos y con las herramientas necesarias para, como se dice normalmente, comernos el mundo, ¿no? Eso es un poco la idea. La idea es transmitiros básicamente y compartir con vosotros, si soy capaz de compartir, porque esa es otra de las, me parece que si soy capaz de hacerlo. Sí, yo creo que podemos compartir. Si me aseguráis que lo estáis viendo a pantalla completa, mejor todavía. Pues no, vemos como si hubieses iniciado la función de compartir, pero está en negro, Inmaculada. Es que creía que ibais a compartirlo vosotros y a ver si ¿Lo puedo abrir yo si lo deseas? Sí, pues casi. ¿Sí? A ver, vale. Espera, déjame que lo intente una vez más. Vale, yo mientras voy aquí abriendo la presentación por si acaso. Porque yo sé que cuando toca compartir solemos tener problemas. Ángel me ha dado mucha envidia porque lo ha hecho con absoluta naturalidad, ha pasado de una pantalla a otra con absoluta naturalidad, pero pues me parece que voy a requerir tu ayuda, Víctor, Oriol, para poder hacer la presentación. Pero bueno, os voy mientras tanto poniendo un poco en el contexto. Básicamente, ¿cuál es el contexto? Lo hemos oído decir a Víctor, lo hemos oído decir a Ángel. Llevamos un año sufriendo de alguna manera una situación excepcional y una situación que a día de hoy hace que muchas empresas se planteen, pues oye, ¿puedo seguir haciendo ERTEs? ¿Puedo seguir controlando mis gastos? ¿Puedo seguir, al fin y al cabo, teniendo acceso a estas ayudas, por ejemplo, lo que han supuesto las exenciones en materia de seguridad social, el poder hacer un ERTE por fuerza mayor? Estoy pensando en los hoteles, hay muchísimos hoteles cerrados en Baleares, en Levante. ¿Puedo seguir así? ¿Puedo continuar? Sí, si pasas la diapositiva y así nos situamos. Me vas diciendo, sí. ¿Puedo continuar en esta situación? Y sobre todo, ¿dónde estoy y cómo tomo decisiones? ¿Dónde estoy tanto como empresa cliente, es decir, empresa que necesito o que hasta ahora parte de mi negocio era moverme por el mundo y hacer mi negocio en contacto con las personas, pero también como empresa que soy empleadora? Estoy pensando en agencias de viajes, estoy pensando en hoteles y que tengo, por tanto, una plantilla a la que tengo que dar una respuesta y una respuesta conjunta con mis clientes para salir todos adelante. Pues bien, si pasamos a la siguiente diapositiva, yo he querido poner en el contexto lo que una empresa cliente como pueda ser Price o como muchas de las vuestras os van a pedir. Os van a pedir porque yo soy la primera que ahora mismo me planteo el dilema, bueno, pues voy a poder volver a viajar para reunirme con mi red, la red internacional. Vamos a seguir celebrando ferias, simposiums, conferencias internacionales, foros. Voy a poder seguir viajando para trabajar, porque claro, una cosa es el viaje privado, otra cosa es lo que es en sí los business trips. ¿Qué influencia tiene, por ejemplo, la nueva directiva comunitaria, que aunque cayó en plena pandemia, pues bueno, se siguió adelante y que venía a modificar la directiva de los postage workers que entró en julio? Y sobre todo, confío, mi agencia de viajes, mi proveedor habitual, va a poder responder a las necesidades que yo tengo en esta época, en esta etapa COVID. ¿Por qué? ¿Por qué planteo estas preguntas? Pues porque lo hemos vivido. En este año que no nos hemos podido mover, las empresas han mirado hacia adentro y han creado o han explotado algo que antes era casi un experimento, que es la experiencia del teletrabajo. Claro, la experiencia del teletrabajo, por supuesto, tiene su parte positiva, pero en este contexto que estamos hablando, en este foro de turismo, de business travelers, es lo contrario a los intereses de los interlocutores que tenemos ahora. ¿Por qué? Pues porque, mirad, ahí he puesto toda una lista de ventajas que tiene como empresa el tener teletrabajo.
bueno, pues que si sigo el nuevo Real Decreto, el teletrabajo va a ser reversible. Además, mis trabajadores van a poder conciliar, van a poder optimizar el tiempo de trabajo, va a suponer un ahorro de costes, van a incrementar su productividad. Además, es atractivo, sobre todo para los millennials y los nuevos talentos. Es atractivo como técnica de retención del talento. Además, me permite deslocalizar la gestión. Yo ya no tengo por qué tener centros de trabajo abiertos en un montón de sitios y, no nos olvidemos, va a reducir el absentismo, porque con una cosa que se llama control empresarial y sobre todo el control digital, voy a poder tener, bueno, pues esas ventajas que me ofrece el teletrabajo y voy a dejar de necesitar viajar, reunir a mi gente, tener conferencias, participar en ferias y demás. Claro, no podemos ser tampoco ingenuos. El teletrabajo, que ha venido para quedarse, y eso lo quiero subrayar ya, que ha venido además para suponer un aliciente a todo lo que es el desarrollo digital de las empresas y sobre todo la parte de I+D+I, que entiendo que es esencial para salir pues fortalecidos en esta crisis. Como yo decía, todo eso también tiene unos inconvenientes. Y ahí es donde yo veo que todo el sector que ahora mismo nos está escuchando, todos los interlocutores que nos escucháis, podríais poner el foco y podríais prestar atención. Es decir, el teletrabajo que está suponiendo un problema de aislamiento social tremendo. La gente, necesitamos estar con la gente y es muy difícil el mantener la motivación y el compromiso durante meses y meses y meses. Está dando resultados contradictorios en materia de conciliación. Seguro que todos vosotros tenéis casos reales, personales, de pues, el niño gritando y apareciendo en pleno webinar o en plena conexión telefónica. Por lo tanto, ¿hasta qué punto el teletrabajo me permite conciliar? El tema de la desconexión digital es un tema jurídico controvertido, porque no nos vamos a engañar, no es solamente un tema de control, es un tema de horas extraordinarias. Por tanto, bueno, pues no todas las empresas están capacitadas para tener megasistemas informáticos de control y no todos los directivos y managers están formados para saber que un domingo a las 6 de la tarde no se puede llamar por teléfono. Hay problemas, además, de coordinación y de comunicación sincrónica. No sé cuál ha sido vuestra experiencia, pero yo he habido días de estar continuamente en call, en llamadas telefónicas. ¿Pero por qué? Pues porque había veces que necesitábamos trabajar un equipo de 12 personas y era muy difícil el que 12 personas pudieran compaginar una agenda y converger en una agenda, mientras que cuando nos íbamos a Frankfurt o nos íbamos a Edimburgo, no había problema porque allí estábamos los 12 y no nos quedaba más remedio que estar los 12 trabajando conjuntamente, ¿no? Está además un tema que luego veremos, no va a pasar igual con el tema del pasaporte, el control empresarial sobre, bueno, pues ese límite de la invasión de la intimidad y el derecho a la, bueno, pues a la propia imagen y al derecho a la privacidad. Y finalmente, uno de los grandes riesgos del teletrabajo está siendo esa pérdida del sentimiento de pertenencia, de pérdida del sentimiento de formo parte de una empresa que bueno, pues sin embargo, como antes ponía el ejemplo, en una feria, en un foro, en una actividad extraescolar, como decimos nosotros, ¿no? Se fomenta sin duda alguna, ¿no? Son simplemente algunas ideas que quiero, bueno, pues poner sobre la mesa para abrir un debate. La siguiente diapositiva de lo que va es, vale, muy bien, ya más o menos he escuchado a Inma ver por dónde van las empresas o las grandes empresas como clientes de nuestro sector, como clientes del sector hotelero, rentacar, viajes, aerolíneas. Bien, pero yo como empresa, ¿dónde estoy? Bueno, pues es difícil hablar en este foro porque, bueno, sois más de 100 invitados que estáis participando, cada uno con un sector de la actividad muy diferente, pero imagino, porque, bueno, porque está así el sector, que o bien estáis en un ERTE fuerza mayor, o estáis en un ERTE, lo que llamamos el ETOP, el de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o estáis casi planteando, bueno, cómo estoy en situación de tesorería, insolvencia y demás, y espérate que no acaben en una situación de crisis, y cuando digo crisis, digo de liquidación, digo de tener a lo mejor que llegar hasta una situación extrema de concurso de acreedores. Ese es el abanico. Claro, ¿qué hay debajo?
¿Y qué hay de verdad debajo? Pues hay el pensar si las causas que os han llevado a la situación que tenéis cada uno de vosotros son coyunturales, se deben única y exclusivamente al COVID, o si de verdad hay algo más detrás. Si de verdad ya veníais cada uno de vosotros con una situación, por ejemplo, de sobredimensionamiento de las plantillas, si veníais de una situación de break-even, bueno, pues no gano, pero bueno, el otro día me comentaba un hotel, es que pierdo lo mismo estando abierto que estando cerrado. Y entonces, como pierdo lo mismo, pues bueno, pues al menos por motivación del personal estoy abierto. Claro, mi pregunta fue, ¿por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo vas a poder mantener esto, ¿no? Y ya digo, muchas de esas causas que subyacen a las medidas de ERTES, de modificaciones que he ido adoptando, se vinculan al COVID, otras no. Otras son realmente estructurales. De ahí que vuelvo a mi show de Truman y digo, pero entonces estos reales decretos leyes, esta protección que me ha dado el Estado, esta idea de, bueno, tesonero, no pagas cotizaciones, te facilito el hacer un ERTE fuerza mayor, porque simplemente con que me presentes un escrito no hace falta que negocies, yo te lo concedo y tú lo aplicas. Esto realmente es un bálsamo, esto es, el otro día ponía el ejemplo, tapar el sol con un dedo, y qué va a pasar cuando el dedo se me haya quemado, ¿no? Y es, bueno, pues un poco lo que en la siguiente diapositiva os intento hacer reflexionar conmigo. ¿Nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué nos están pidiendo, o al menos al departamento al que yo represento de Recursos Humanos y de Derecho Laboral y de Seguridad Social? Nos están pidiendo que les demos soluciones prácticas, que hagamos un análisis mediante un diagnóstico que, lógicamente, no es solo un diagnóstico laboral, es un diagnóstico económico, financiero, de negocio, y que les digamos qué pueden hacer muchas de las empresas a partir del 31 de mayo, que en teoría se acaban las exoneraciones de las cotizaciones de seguridad social. Si el gobierno, bueno, prorroga estas exoneraciones, pues a lo mejor hablamos de verano o a lo mejor hablamos pues casi de septiembre, pero desde luego lo que parece evidente es que no se van a mantener eternamente, ¿no? Y nosotros lo que planteamos en las empresas es, dependiendo de lo que diga ese análisis que has hecho previamente desde un punto de vista económico, financiero y laboral, te tienes que plantear 4 vías, o 4 vías que a nosotros se nos ocurren desde un punto de vista legal, ¿no? Lo que decíamos, pies a tierra. Bueno, puede ser que tu situación sea de verdad coyuntural debido al COVID. El ejemplo más claro es hotel cerrado. Limitaciones impuestas por ayuntamientos, comunidades autónomas, ¿vale? Pues ahí que entendemos que la solución más lógica va a ser el poder extender los ERTEs de fuerza mayor o incluso plantearse un ERTE de causa económica, técnica, organizativa de producción basado en el COVID. Bien, sí, pero ¿qué pasa si yo estoy en una zona donde ya no hay COVID, no hay restricciones, mejor dicho, al COVID, donde las autoridades me permiten abrir mi negocio? Estoy pensando en agencias de viajes, por ejemplo, donde yo puedo abrir perfectamente en mi comunidad autónoma. Además, he hecho una campaña de marketing espectacular. Sé que van a llegar todos los turistas, business travels de toda Europa, pero me van a pedir otras cosas, como decíamos. Es que los hábitos han cambiado y es que además estos turistas, en función de lo que está pasando en Europa, no van a llegar hasta diciembre. Claro, ahí yo ya no puedo hablar del COVID. Yo ya no puedo hablar de que tengo una causa coyuntural COVID. No, lo que tengo es una caída de mi demanda. Punto y final. No inventemos la rueda, ha existido siempre, es lo que se llama el ERTE normal y corriente de toda la vida por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. En este caso serán básicamente productivas, porque pues, bueno, simplemente hay una inadecuación entre la demanda y la oferta de los servicios que yo voy a plantear en el mercado y, bien, pues voy a reducir jornadas, voy a suspender relaciones laborales durante este tiempo, porque no lo olvidemos. La medida tiene que ser proporcional a la causa. Por tanto, si mi causa es temporal, mi medida será temporal. Claro. ¿Qué pasa si, sin embargo, me encuentro con una situación como la que me planteaba, pues, mira, por poner el mismo hotel, que me decía, oye, es que yo entre mis clientes habituales tengo una compañía aérea,
una compañía aérea que ya me ha dicho que va a dejar de volar a Madrid y una compañía aérea que además me ha dicho que es que no es que vaya a abrir una base o que vaya a que esto va a ser temporal. No, que es que le ha afectado de pleno el COVID y de hecho rescinde el contrato porque prácticamente está en una situación de liquidación, la compañía. Claro. ¿El hotel qué hace? O sea, de repente, de tener a todas las tripulaciones alojados en el hotel, deja de tenerlas, pero deja de tenerlas, como se dice, once and for all, para siempre. Sí, a lo mejor consigue que otras tripulaciones de otra compañía aérea vengan, pero lo más probable es que esa causa, que no es causa COVID, porque la causa COVID la tiene la línea aérea. El hotel lo que tiene es una causa inmediata COVID, es decir, le ha extinguido el contrato mercantil la compañía aérea, porque la compañía aérea se ha visto mucho más afectada que yo, ¿no? Esa situación es estructural, esa situación no se va a cambiar y por tanto a partir de ese momento, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando? Oye, toma las riendas de tu negocio, toma decisiones, haz algo que sea definitivo y ese algo definitivo en derecho laboral está ya pensado, que son las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y los ERES, aunque suene feo, aunque suene, bueno, pues un poco el cómo te quitas la tirita, ¿no? Pues mira, la tirita se quita de una vez. Bien, ¿qué estamos haciendo en la práctica? Porque al final, bueno, para que entendáis la última causa, lo que llamamos no COVID estructural, está muy vinculado a la situación económica. Es decir, hay una causa estructural de fondo, de falta de liquidez, que no tiene relación con COVID, que simplemente esta época COVID lo que ha venido es a acrecentar, a hacer más fuerte ese déficit de presupuesto, de liquidez que tenía la COVID, ¿no? Pues bien, en este tipo de situaciones, lo que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, en materia de modificación sustancial, son medidas tan drásticas, pero también tan necesarias como el proceder a reducciones de salario, el proceder a cambios, por ejemplo, de todo lo que son determinados beneficios sociales, o incluso con un procedimiento que es más agresivo, el llegar a inaplicar convenios colectivos, determinadas cláusulas de los convenios colectivos, por la metodología no del artículo 41, sino del artículo 82, es decir, mediante la negociación con los representantes de los trabajadores, como una medida alternativa a lo que es la flexibilidad externa o expedientes de regulación de empleo. Medidas que estamos, por ejemplo, implementando mucho en la zona de Levante, en la zona de Palma de Mallorca y demás, pues el transformar contratos indefinidos en contratos fijos discontinuos, que es algo que todos los que os dedicáis al sector turismo, pues lo conocéis de sobra. Bueno, pues esa medida también con negociación y acuerdo de los trabajadores se está ahora mismo implementando, ¿no? De igual manera que, bueno, pues que estamos haciendo los ERES. Ahora bien, yo quiero pasar a la siguiente diapositiva porque no os quiero llevar a engaño. Los ERES están siendo ahora mismo cuestionados. ¿Por qué? Pues porque todo lo que es la reestructuración empresarial tiene, por decir así, dos enemigos públicos que se llaman el mantenimiento del empleo y la prohibición de despido. Estamos oyendo en prensa todos los días que si la disposición adicional es esta, que si el artículo 2, que si el Real Decreto Ley 8, que si el Real Decreto Ley 9. Bueno, es cierto que hay unas limitaciones. Esas limitaciones son básicamente aquellas empresas que os habéis beneficiado de las exoneraciones en las cotizaciones a seguridad social, tenéis que mantener el empleo durante periodos de 6 meses que se han ido ampliando sucesivamente y ahora algunas de vosotras seguramente tengan que mantener el empleo durante 18 meses desde que reactivaron al primer trabajo, ¿no? Bien, esa realidad que se llama el compromiso de mantenimiento del empleo tiene una excepción que es precisamente para las empresas que se encuentren en situación preconcursal y además, no lo olvidemos, está pensado para el despido, pero como os indicaba anteriormente, hay otras medidas que sí son compatibles con el mantenimiento del empleo, como es, por ejemplo, la modificación sustancial de condiciones de trabajo o la negociación colectiva. En relación con la segunda limitación, que es la de que la causa que te ha servido para hacer el ERTE no te puede servir para hacer despidos, bien, pues lo mismo, con sus matices. Ya lo estáis oyendo, hay mucho en prensa. Pero entonces, ¿se puede ahora despedir, sí o no? Ya os digo, sí. Bueno, y si despido y lo hago mal, ¿cuál es la consecuencia? Hombre, depende. Ahí es verdad que nuestros tribunales son creativos, unos nos dicen que son nulos, otros nos dicen que son improcedentes y otros nos dicen que son procedentes.
Pero a ver, seamos serios. Tenemos jurisprudencia, tenemos ya sentencias del Tribunal Supremo que nos hablan de esta situación. No es la primera vez que España atraviesa una crisis. Antes se mencionaba la del 2008, yo recuerdo especialmente en el sector turismo la del 2012. 2012, 2013 fueron años muy complicados. Y bueno, pues el Tribunal Supremo lo que nos ha venido a decir es que hay que mirar siempre a la proporcionalidad, a la garantía que existe entre la causa y la medida. Si la causa es estructural, si yo realmente estoy en una situación de pérdidas que no puedo salvar el empleo salvo que despida a una parte de mi plantilla, el Tribunal Supremo lo que nos ha dicho es que eso es un ERE porque la causa es estructural. Por lo tanto, hombre, lógicamente hay que hacer un análisis en profundidad de cuál es mi situación concreta como empresa, cuál es mi causa, tengo causa justificada, la medida es proporcional y a partir de ahí se podrá llevar a cabo, si es necesario, expedientes de regulación de empleo o pensar, como antes apuntaba Ángel, en otras medidas, como pueden ser subrogaciones empresariales por la vía de las fusiones de compañías. Y finalmente no me queda más remedio, porque yo creo que casi todos estabais, bueno, pues un poco con esa idea de, bueno, ¿y el futuro qué? Y pasamos la slide. Pues el futuro nos habla del pasaporte sanitario, ¿vale? Nos habla del pasaporte sanitario, yo lo ponía también en una nube, como ha hecho antes Víctor, de, bueno, pues Bruselas dice que a partir del 17 de marzo vamos a tener el pasaporte de la vacunación. Bien, en este caso, permitirme que me ponga el sombrero todavía más de abogado, todavía más de jurista, porque, pues, mirad, en primer lugar hay un tema jurídico civil mercantil que necesitamos tener presente, que vamos a tratar datos de salud. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara la regulación en cuanto a la licitud del tratamiento de datos. Y dos, ¿qué vamos a poder hacer con esos datos? ¿Cómo se van a poder tratar esos datos? Ahí estoy pensando en dónde se guardan, quién los conserva, durante cuánto tiempo, porque ayer oía, yo también he tenido la cartilla amarilla de la Organización Mundial de la Salud para volar a África. Y eso era una cartulina. Y la tenía yo en mi bolsillo, que me la había dado un médico que me había puesto una vacuna. No es lo mismo. Desde luego, en mi opinión, no podemos volver a la cartilla amarilla en esta época digital y en esta época del business travel, ¿no? Pero tengamos presente que hay limitaciones desde un punto de vista jurídico civil. Y la siguiente diapositiva, y por lo que a mí me toca más importante, hay restricciones desde un punto de vista laboral. ¿Por qué? Y ahí lo planteo simplemente y lo dejo en el aire. ¿Puedo obligar a mis trabajadores a que se vacunen? ¿Puedo obligar a que me digan si han pasado el COVID o no lo han pasado? ¿Puedo imponer el pasaporte sanitario a mis trabajadores? Y si me dicen que no, puedo sancionarles, puedo despedirles. Y la última cuestión, ¿hasta dónde llega, por tanto, el derecho a la intimidad y el derecho a no ser discriminado, no solamente por razón de género, sino también por razón de salud? Esas son mis cuestiones finales, abiertas a debate, por supuesto, y bueno, pues a vuestra disposición para lo que necesitéis y lo que queráis comentar. Un saludo. Pues muchas gracias, Inma, muchas gracias, Ángel. La verdad es que con las dos últimas diapositivas, Inma, dejas aquí abierto el debate a todo lo que quieras, ¿no? Podemos acabar aquí a las 8 de la tarde, pero no es el caso. Me interesa solo una reflexión, Inma, aparte de los derechos que puedan haber a nivel laboral, ¿no? La simple cadena del viajero que imaginémonos que la empresa, pues este viajero está vacunado o que no está vacunado y que la empresa no lo obliga a vacunarse, pero tiene que subirse a un avión que sí le obliga y porque tiene que ir a visitar a una empresa que a su vez también le obliga a mostrarle su pasaporte conforme está vacunado o ha pasado la COVID, ¿no? Es una cadena de causalidades que... Claro, no. O medidas gubernamentales, y lo hemos tenido, lo hemos tenido en compañeros de Price, que de repente te dicen, sí, vas a Inglaterra, pero te confino una semana. Y vas a visitar a un cliente y vas a trabajar y tenemos, bueno, pues con todos los parabienes y no hemos podido ir. Y el cliente diciendo que cómo que no íbamos. Pero, claro, ¿cómo nos impones como trabajadores meternos en un hotel 10 días
para una reunión con un cliente que va a durar 2 horas. Ahora bien, ¿hasta qué punto le puedes imponer al cliente tener una videoconferencia? Cuando sobre todo en determinadas profesiones, nos basamos en la confianza, en el trato humano. Por eso digo que no se nos olvide que hay veces vamos a las bases. El ser humano necesita ese mirar a los ojos, ¿no? Por eso yo creo que esto volverá y volveremos a viajar y volveremos a reunirnos. Mientras tanto, estoy de acuerdo contigo, hay muchas cuestiones jurídicas, ya no hablo éticas y morales, no, hablo cuestiones jurídicas a dilucidar por parte de la Unión Europea en primer lugar, y luego ya, si hablamos, claro, de Estados Unidos o el mundo, Asia sobre todo, pues mucho por debatir y mucho por legislar. No sé, Ángel, tú que no nos has hablado estrictamente del pasaporte ni de las vacunas, si tienes alguna opinión al respecto o cómo crees que evolucionará este hecho. O se quedará simplemente en la Unión Europea, quizás, ¿no? O en el ámbito europeo. Yo, al lado del perfil de Ima, la verdad es que tengo poco que decir y preparando la reunión entre nosotros dos, yo también tengo mis reservas en el que queda mucho por analizar y queda mucho por alinear y queda mucho por coordinar, que incluso si llegara a ser en la Unión Europea, eso tampoco nos garantiza que ese pasaporte nos pueda valer para otras regiones del mundo, donde por otro lado necesitamos hacer negocios, especialmente en los países latinoamericanos, como decía, donde nuestra relación comercial es tan fuerte. Entonces yo creo que esos titulares, los compartía con Inmaculada el otro día, esos titulares están ahí, la verdad es que nos han pillado a todos de sorpresa, ya están casi a punto de salir, pero me remito a las palabras de Inmaculada, yo creo que todavía lo tenemos que ver. Me ha llamado la atención también la diferencia que hacías, lo que pasa que era desde un punto de vista de derecho laboral, ¿no? De las causas coyunturales y las causas estructurales, ¿no? Porque al final yo creo que es importante también darse cuenta que no todo lo que está pasando, y sabe mal decirlo, ¿no? Es coyuntural, es culpa de la COVID, ¿no? Y lo decía Ángel, esto ha acelerado muchas cosas. Seguramente, si no hubiera habido COVID, muchas empresas también se hubieran quedado por el camino, ¿no? Muchas empresas que no han apostado por la digitalización, y lo decías los dos, compañías que quizás no están formando suficientemente a sus empleados, ¿no? Y yo creo que ahora sí se han puesto las pilas, yo creo que, y nos consta por las informaciones que nos llegan, por las noticias que nos llegan, pues que realmente está habiendo un proceso de digitalización, de fusión, y que tanto proveedores como clientes, ¿no?, se están retroalimentando en este sentido. No sé, Javier, si querías añadir alguna cosa o apuntar algún... Yo creo que, como hemos visto aquí, todavía hay cosas que han llegado para quedarse, ¿no? Y posiblemente porque algunos vayan a aprovechar esta coyuntura, primero porque no sabemos, estamos hablando de vacunas, pero ahora resulta que las vacunas, también según se nos dice, porque hay muchísimo desconocimiento con esto, igual tiene que ser una vez al año, porque tampoco es una cosa que nos hayan acabado de aclarar, con lo cual puede ser que una vez al año tengamos este problema de que estemos 3 meses pendientes de que nos vacunen para poder salir de viaje, ¿no? También, fíjate que hablábamos de que estábamos en un mundo global, pero estamos en un mundo global para lo malo, porque resulta que dentro de la propia España necesitamos un pasaporte, me atrevería a decir un salvoconducto, para ir de una región a otra. Entonces, es muy gracioso que en este mundo globalizado, desde Madrid a ir a Galicia, resulta que tengo que atravesar varias comunidades y depende de cómo esté la cosa, pues tengo que llevar un salvoconducto. En ese sentido, vamos casi hacia una sovietización de la sociedad, más que hacia una globalización, ¿no? Y sin entrar en muchos matices. Y luego, efectivamente, muchas empresas, y esto lo habéis comentado en la presentación, van a aprovechar esto. Muchas empresas, no quiero generalizar, pero a lo mejor muchas empresas, tanto de business travel, pero sobre todo pues para tomar una serie de medidas donde el mercado de oficinas dice, pues me sobra espacio. ¿Por qué? Porque voy a hacerlo de tal manera que la gente la mando a casa a trabajar 3 días a la semana y voy alternando, con lo cual, si tengo 15.000 metros, al final me conformo con 5.000. Fijaos lo que eso arrastra, porque eso también arrastra no solo los call centers de viaje, porque ya veis, hay menos gente viajando, las TIC, las nuevas tecnologías, se le va a sacar un partido
porque más que menos en este año todos hemos aprendido a manejar las nuevas tecnologías. Yo antes era una cosa que tenía bastante manía y ahora estoy todo el día sentado enfrente de una pantalla, ¿no? Y claro, eso que dice, bueno, ya se ha pasado esto, ya, pero es que a lo mejor esto se ha pasado, pero empezamos a quitar viajes que la empresa entiende que son superfluos, a lo mejor para mí no, pero la empresa empieza a entender, oye, nos vamos apañando con esto, con lo cual el volumen de todas las empresas en Business Travel, yo calculo que va a disminuir cerca del 30% para empezar. Es decir, pero aunque esto se parara hoy ya, el COVID del coronavirus ha desaparecido. Yo les digo, es una opinión personal, no está basada en ningún estudio de ningún tipo. Estoy casi convencido que esto ha venido para que un 30% de los viajes que habitualmente hacíamos, aunque la empresa recupere la capacidad de facturación y recupere todo, un 30% no lo va a recuperar, con lo cual los perjudicados van a ser los proveedores de viajes y las agencias, ¿no? Y en la compañía aérea. Eso por un lado, las tecnologías vienen a ganarse, en la reducción en viajes, aunque esto se cuide, va a producirse. Y luego un tercer factor que también es importante, todo esto también arrastra, y no me quiero salir del sector del bienestar, pues el sector del espacio, la reducción de espacio va a ser claro, pero eso a su vez lleva el mercado de mobiliario de oficina, el mercado de consumo de papel, las cafeterías al lado de las oficinas, es decir, esto viene a transformarlo todo, con lo cual no es que una empresa esté sobredimensionada, es que a lo mejor no está todo en su conjunto, ¿no? Porque aquel que vendía 1000 mesas de oficina, pues empieza a vender 350. No sé si me entendéis, aquellas cafeterías que tenían 15 camareros, pues a lo mejor tienen que ser 4 porque con el teletrabajo va a tener la mitad de la gente tomando café. Y Inmaculada también lo ha expresado muy bien cuando ha dicho el tema de la conciliación. Hay muchas parejas que mucho tiempo juntos acaba estallando, ¿eh? Yo conozco mucho matrimonio que se salva precisamente por los viajes de uno de los dos. Y esto que puede parecer cachondo, no lo es tanto, ¿sabéis? Bueno, con lo cual, y también Ángel lo ha comentado, de todo esto tenemos que intentar sacar una oportunidad en el buen sentido de la palabra, más que agobiarnos, que bastante estamos, porque os recuerdo que nos han robado un año de nuestras vidas, no sé quién, pero nos lo han robado, o un virus, o un gobierno, o lo que sea, pero alguien nos ha robado un año de nuestras vidas en la que ha cambiado por completo, ¿no? Pero hay que intentar ser positivos en el sentido de ver oportunidades, de enseguida salir adelante, ¿no? Ojalá volvamos pronto a nuestra normalidad, no a ninguna nueva normalidad que nos quieran imponer, y falta camino. Y luego, y ya por esto acabo, hay un factor también muy importante. ¿Hasta qué punto alguien desea volver a la normalidad? ¿Y por qué digo esto? Para las autoridades en su conjunto, y hablo a nivel global, es muy cómodo gobernar a pueblos con miedo y con horas a las que tienen que volver a casa, entrar y salir. Eso lo dejo ahí, Es decir, esto ni siquiera en estados de la Europa Oriental ha pasado la fiereza con la que llevamos este último año a nivel mundial, No estoy señalando a ningún gobierno, pero claro, esto para un gobernante, sea de la ideología que sea, es muy cómodo, muy cómodo en el sentido de que te digan a qué hora viene, a qué hora te vas, a qué hora te metes en cama, a qué hora viajas o tal. Oye, yo te digo que es comodísimo, es como cuando tú a tu hijo lo tienes domesticado y chaval a las 7 en casa y te viene a las 7:30, no, pues nosotros hemos sido muy obedientes todos, ¿no? Bueno, pues eso lo dejo ahí para que reflexionemos, que para las autoridades es muy cómodo acabar gobernando así, por eso digo que a lo mejor no interesa que esto se vaya del todo, no que no se vaya la enfermedad, sino el miedo, ¿no? Y eso lo transforma todo, y en el sector del business travel, pues más todavía, que va a ser el gran perjudicado, Oriol, llevamos ya superada la hora, sabéis que somos de costumbres fijas. Yo creo que, bueno, de verdad que estaba aquí como si estuviese delante de mi serie favorita. Ha sido un contenido brutal. Creo que hemos empezado muy bien, además, con los datos para esta puesta en escena que tenemos o análisis de situación que nos has presentado, Oriol. No hay que olvidar esta parte inicial, hay perspectivas, además hemos colaborado desde ITA con GBTA en este estudio, igual que han hecho otras asociaciones en muchos países, y es un estudio muy serio, las perspectivas de recuperación son reales. Posteriormente, Ángel, la verdad es que nos has hecho aquello de el out of the box thinking, ¿no? De poder ver un poquito, es verdad, necesitamos una transformación, esto lo que ha hecho ha sido acelerar una transformación que en algunos casos ya se notaba que hacía falta, pero evidentemente ahora ha venido desde arriba, por fuerza mayor, hemos de transformarnos y ahí hay oportunidades. Pero hemos de luego, Inmaculada, que hemos topado con el realismo. El realismo es que a nivel legal
hay muchos interrogantes y hay muchas cosas que tener en cuenta que incluso me has hecho ver escenarios que no me había planteado, ¿no? Pero incluso luego pensando, decir, oye, ¿hasta qué punto incluso hoy en día puedes obligar a tu compañero que vaya a Londres y que tenga que estar una semana para ir a ver un cliente, pero desde el punto de vista del derecho laboral de esa persona, que es una semana de su vida, y igual también tiene un miedo a viajar y también sabe respetar esto, ¿no? Es decir, pero bueno, la situación de las empresas es delicada, la situación de los que están también en medidas estas excepcionales, pues que hay mucha gente afectada y más en nuestro sector es terrible. Y ahí está el gran interrogante que tenemos. Y Javier, tú nos has acabado de poner aquí la guinda ahora mismo volviendo a la realidad y evidentemente pues es la situación que tenemos y que hemos de empujar todos, incluso con esta colaboración que Ángel ha mencionado, transversal de todo el sector de Business Travel. Evidentemente la vacunación es un tema crítico, lo necesitamos con urgencia, que se acelere lo máximo posible. Vemos ahí la luz al final del túnel todos gracias a... Es verdad lo que decías, Javier, que estos datos que tú estimas en un 30% no eres la única voz que lo dice. Esto va a comportar un cambio, el gran afectado va a ser nuestro sector. Te he de decir también que hay un punto a tener en cuenta, que es que los que están trabajando, hay mucha gente que se está sintiendo cómoda con esto, ¿no? O sea, no todo el mundo está descontento con el teletrabajo. Hay opiniones para todo. El otro día hablábamos con un gran viajero de estos que hacían 200 viajes al año, que este año ha viajado 3 veces y está encantado. Claro, tenemos también este riesgo, ¿no? Desde el sector del business travel, que hay mucho viajero que ahora ha visto que, oye, que tampoco se está tan mal en casa, ¿no? Pero bueno, el reto es mayúsculo. La verdad es que después de este año que llevamos, y ya habéis visto que desde IPTA hemos intentado hacer un seguimiento etapa por etapa en función de la circunstancia que teníamos en cada momento, pues en estos momentos sí que estamos en un momento de acabar de... necesitamos este empuje final, necesitamos, ya es una necesidad de cansancio, de una recuperación pronta. Yo creo que ahí todas las empresas van a luchar mucho, van a haber estas fusiones que comentábamos antes, va a haber esta concentración, evidentemente va a haber más digitalización. Me consta, y todas las empresas que estamos en contacto con IPTA del sector están haciendo grandes esfuerzos en esta línea, y el horizonte, pues en este sentido, tiene que ser esperanzador, ¿eh? No sé si queríais añadir algo más. Perdonad que nos hemos ido alargando un poquito yo ahora en la parte final, pero bueno, Javier, si quieres... Yo, si me permites, Víctor, me gustaría dejar el último mensaje. Los que tenemos capacidad de liderar el sector, ese liderazgo inspirador que decíamos en este momento, para todo, ¿no? Para el realismo, para el optimismo, para la esperanza, pero sobre todo para el cuidado de las personas, que me parece que es muy importante, y en función de eso yo creo que el sector, por supuesto, como tú decías, renacerá, volverá a crecer, pero es muy importante también transitar por este espacio, por este desierto, y el liderazgo es fundamental. Absolutamente. Inmaculada, ¿alguna cosita más que quieras aportar? Nada más que añadir, daros las gracias a todos y animaros de verdad a que, bueno, hay que tomar decisiones duras, pero decisiones que nos van a llevar a salir adelante. O sea que mucha suerte a todos. Muchísimas gracias. Javier, como vicepresidente de la asociación, te toca decir unas palabras ya finales para cerrar el evento, que sabéis que lo hemos grabado, y todos aquellos que lo queráis ver luego o recomendar, va a estar publicado en la página web de IPTA y de Travel Manager. Bueno, a mí solo me queda dar las gracias a todos los asistentes, los participantes, los panelistas, que yo creo que para el tema que tocaba hoy ha sido insuperable. A todos un mensaje de optimismo, a todos invitar a que sigan la página de IPTA, donde damos recomendaciones, donde vamos a seguir, y nuestro compromiso como asociación de seguir adelante todos los meses, cada 15 días, hacer actividades, hacer un seguimiento de en qué situación nos encontramos y sobre todo pelear todos juntos por la reconstrucción del sector. Pero vamos, solo me queda daros las gracias a los panelistas y a los participantes, por supuesto a Oriol, nuestro director de contenido de la revista Travel Manager, y la magnífica labor que también hace Víctor Noguer. Así que todos hacemos una fantástica labor y esperemos que nos veamos pronto pues, en el próximo webinar que sin duda realizaremos en poco tiempo aquí de IPTA, ¿eh? Estupendo. Pues muchas gracias a todos y seguimos en contacto. Muchas gracias. 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 Adiós. Adiós. Adiós.